Hoy vamos a ver un tema importante dentro de lo que venimos tratando, que es las partes elementales que vemos en la iglesia, y una de ellas es el Espíritu Santo. Hay mucho sobre el Espíritu Santo que muchas veces nos es complicado o contradictorio. Voy a pedir si me ponen el relojito, porfa, para que no me pase. En la anterior me pasé 11 minutos porque es un tema amplio, pero voy a tratar de resumirlo en este tiempo para que no sea tanto tiempo, y les invito a que vayan a sus iglesias en casa para que puedan estar estudiando esto. Voy a leerles algo de la historia, de lo que es la historia de la iglesia, y hay unos que se conocieron como los primeros padres, y estos primeros padres nos trajeron muchísima información sobre lo que hoy podemos tener. La historia de la iglesia nos dice mucho el Espíritu Santo hasta el final del siglo II. Se le consideró como Dios por Clemente de Roma y Tertuliano. Ellos así lo creían, pero hasta el siglo II vieron al Espíritu Santo como Dios. En el siglo III, Origen, que es otro padre de la iglesia, enseñó que el ser creado de más alto nivel era el Espíritu Santo. Eusebio dijo que era un ser de tercer rango, creado a través de Cristo. En el siglo IV, Atanasio formuló la doctrina ortodoxa, en la cual él habló del Espíritu Santo como Dios y que compartía la misma esencia con el Padre y con el Hijo. O sea, después de que Cristo muere, resucita, asciende, no creas que al Espíritu Santo lo veían todavía como Dios. Lo veían como una fuerza, lo veían como el que había ayudado a completar las Escrituras, pero fue hasta el siglo IV cuando llegó Atanasio, que fue un padre de la iglesia, y formuló la doctrina del Espíritu Santo. Pero durante el siglo V hasta el siglo XV, que se le conoce como la etapa del oscurantismo, no había ni idea de quién era el Espíritu Santo. En ese tiempo, del siglo V al siglo XV, hubo poco interés en la doctrina del Espíritu Santo debido a la falta de interés en la experiencia de la vida cristiana. A ver, ¿tú tienes una expectativa o quieres aprender más del Espíritu Santo? Está comprobado que los cristianos que quieran aprender más del Espíritu Santo es porque quieren crecer en su vida cristiana. Si la persona no quiere crecer en su vida cristiana, no tiene una expectativa del Espíritu Santo. No lo va a buscar, no lo va a querer conocer. Pero el área en la que más él trabaja es en la vida cristiana. Salvación y santificación del creyente. Para el siglo XIII al siglo XIX se declina aún más el interés por el Espíritu Santo porque se considera que el trabajo del Espíritu Santo es muy superfluo, hasta cierto grado es increíble. Y hay tres movimientos que llevan a alimentar esto. Uno, la verdad no sé si leértelo porque vas a decir con qué se come, pero es el escolasticismo protestante. Dos, esto sí lo vas a entender, el razonamiento, y tres, el romanticismo. O sea, si no me explicas la Biblia y me es razonable, para mí no la creo. Y entonces veían al Espíritu Santo, como era una etapa de romanticismo, Romeo y Julieta, todo este rollo, lo veían más como un centro de emociones. Esto abre pie, después del siglo XVIII, que en el siglo después del siglo XIX, que en el siglo XX se despierte el pentecostalismo a raíz de todo el romanticismo que había. Ahora, esto sucede, y no sé si ustedes han visto películas en las que salen negros cantando el gospel. ¿Sí han visto eso? Estos negros llegaban a unas casas de campaña, unas tiendas como unos circos, llegaban a ciertos lugares y ponían una campaña evangelística. Traían a un predicador, llegaba un grupo de música muy impactante, porque eran puros negros cantando, y ahí había un derramamiento del Espíritu y comenzó un avivamiento. Ahora, esto llega a que en el siglo XX, en la calle de Azusa, en Los Ángeles, California, se da el primer avivamiento, y ahí surge el pentecostalismo. Después de eso, iglesias luteranas, metodistas y demás empiezan a tener un auge con todo este emocionalismo y romanticismo del Espíritu Santo. Así es como hoy conocemos a varias iglesias grandes que tienen estos movimientos. Esta es la historia de cómo el Espíritu Santo fue pasando siglo a siglo y cada quien lo ha visto de manera distinta.
Mi idea al poder platicar en esta mañana es que tú puedas conocer verdades prácticas del Espíritu Santo fuera de lo que la gente dice y lo veas como la Biblia habla de quién es Él y qué hace Él. Si yo hago esa pregunta a tu vida y te pregunto, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Puede ser que me des tu percepción. ¿Qué dice el credo de Nicea? ¿O qué dice el credo apostólico? ¿O qué dice la declaración de Heidelberg? Ahí ya. ¿Pero qué dijo Rocío en la semana en el de, ¿cómo se llama el programa ese que tiene Rocío en TV Azteca? No lo ven, ¿no? Bueno. Perdón, yo sí, lo que callamos las mujeres, ¿no? ¿Cómo? El Espíritu Santo es Señor y dador de... Eso lo sostiene el Catecismo Mayor, Menor de Westminster, eso lo sostiene todas las declaraciones que podamos ver, que Él es el Señor y dador de vida. Ahora, te hago la pregunta, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Muy bien. Hermana, ¿se puede salir, por favor? Usted ya ganó, ya sabe toda la verdad. Gracias, hermana Mari. ¿Qué es el Espíritu Santo para ti? ¿Qué hace? Porque, ojo, lo tienes viviendo en ti, ¿no? ¿Qué hace? Consuela. Da poder, muy bien. ¿Quién más es Él? Redarguye, o sea, convence. ¿Qué más? Instruye. Santifica, guía. Te hago la pregunta, ¿el Espíritu Santo es Dios? Muy bien. La primera característica de quién es Él es Dios. Y va a parecer muy, como ya lo acepto, o sea, sí, nosotros lo sabemos, somos trinitarios, creemos en la Trinidad. Pero hay iglesias cristianas que son unicitarias, que no creen en el Espíritu Santo como Dios. Y que no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y ojo, son cristianos, pero ellos dicen, hay un solo Dios verdadero, no hay más. Para nosotros, hablar de que el Espíritu Santo es Dios es fundamental. Mira lo que dice Génesis 1, 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de la tierra. Ahora, ¿qué hacía el Espíritu Santo ahí? Tiene un poder creador, porque es Dios. Si nosotros vemos en Job, capítulo 33, versículo 4, cuando está hablando Eliú con Job, si me pueden acompañar ahí. ¿Qué dice ese pasaje acerca de quién es el Espíritu Santo? 33, 4. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Ahora, este argumento es importante. Mira lo que dice Lucas 1:35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dado que el Espíritu de Dios hizo en Jesús lo que solo Dios podía hacer, y si Jesús es Dios, y Él fue concebido por alguien superior o igual a Él, entonces el Espíritu Santo es Dios. Este es uno de los argumentos más grandes que hay para hablar de que Él es Dios. Él estuvo en el principio de la creación, Él se estuvo moviendo, Él como Dios vino y tuvo poder creador y dice el Espíritu, el poder del Altísimo me ha dado vida, pero Él es Dios porque Él fue el que cubrió a María. Miren, se dice que una persona es pecadora y recibe la naturaleza pecaminosa por aquel que rompió el pacto, y fue el hombre. Aunque Eva comió, el hombre era responsable de que no comiera. Entonces,
El espermatozoide es el que lleva la naturaleza pecaminosa. Algunos teólogos dicen esto. ¿Sí me copian hasta aquí? ¿En Jesús hubo espermatozoide? ¿Quién lo concibió? Y si el Espíritu Santo concibió, el Espíritu Santo es Dios. Lo dice Lucas 1:35. Pero el Espíritu Santo, al ser Dios, fue el que ungió a Jesús. El Espíritu del Altísimo está sobre mí para dar libertad a los cautivos. El Espíritu Santo, cuando dice Pedro, no le has mentido a hombre sino a Dios, Hechos 5:3-5. Cuando dice en Hebreos 9:14, el Espíritu eterno de Dios. Y cuando dice en 1 Corintios 2:10-11, acerca de que Él es omnisciente, omnipresente. ¿Te acuerdas que dice el Salmo 139, versículos 7-9? ¿De dónde oiré de tu presencia? Aunque vaya a tal o cual lugar, ahí está tu Espíritu, porque Él es omnipresente. Y si Él tiene todas estas características como Espíritu Santo, entonces Él es Dios. ¿Sí lo entienden cuando digo el Espíritu Santo es Dios? Segundo punto, el Espíritu Santo es una persona. Tiene mente, tiene inteligencia, tiene autoridad. Lo podemos afligir o entristecer, tiene voluntad, puede ser obedecido, se le puede mentir, se le puede resistir, podemos blasfemar contra Él. ¿Te queda claro entonces que Él es una persona? No tengo tiempo para ver todos los versículos. Espero que vayas a la iglesia en casa porque voy a pasar esto y ahí lo van a poder ver más a profundidad. Pero la pregunta es, si Él es Dios, si Él es una persona de la Trinidad, ahora, ¿qué hace Él? Aquí es donde hace rato dijeron todos ciertas cosas. Primero, Él es Señor y dador de vida. A ver, te voy a recordar la creación. Y ojo, no me quiero meter en todos los versículos porque voy a tardar un montón. Dios crea al hombre, ¿cierto o falso? ¿Qué le dio para que pudiera vivir? Aliento de vida. Ese aliento de vida es espíritu. Cuando lees tu Biblia y aparece con E minúscula y dice el espíritu del hombre, es eso, el aliento de vida que tiene. ¿Quién lo dio? Lo dio Dios. Pero no significa que por tener aliento de vida, esa persona es un hijo de Dios. Tiene vida, una vida natural, pero no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque solo tiene el aliento de vida. ¿Me copian hasta aquí? Él es Señor y dador de vida. Según Juan capítulo 3, versículo 1-8, cuando habla con Nicodemo, y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo hacer para entrar en el reino de Dios? Él le dice, es por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu es que nazco de nuevo, o sea, recibo la naturaleza de Dios. Hermanos, les veo bien perdidos. Voy a avanzar. El Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. No es tarea nuestra, es tarea de Dios. El Espíritu Santo regenera, trae un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo apodera porque Él nos dio poder para servirle a Dios. Él utilizó a Bezalel para poder traer la habilidad de construir el templo. Le dio sabiduría a Josué. Utilizó a Salomón, dio a David. Los jueces tuvieron esta facilidad. Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón. Le dio poder a los discípulos para ir y hacer discípulos. Entonces, Él tiene ese poder de darnos a nosotros la capacidad de servirle. Pero también el Espíritu Santo hace morir en nosotros las obras de la carne. Romanos 8:13 dice que el Espíritu Santo está en nosotros para hacer morir las obras de la carne. Y cuando nosotros vemos en Gálatas 5:22 y 23, el Espíritu Santo produce en nosotros la persona de Cristo. Pero también Él revela, ilumina. Él estuvo en los profetas del Antiguo Testamento porque Él lo que hizo fue traer la palabra de Dios hacia nosotros. A los creyentes que estamos aquí, intercede por nosotros. Hay algo que también Él hace en la iglesia y es unifica. Él trae unidad. ¿Te acuerdas lo que pasó en Hechos 2:42 al 47? Tenían en común todas las cosas. Vendían, eran generosos, se juntaban a estudiar, a leer la palabra. ¿Movidos por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces también unifica, Él bautiza a todo creyente y aquí hay un problema. Vete al grupo de la iglesia y ahí puse una foto en la que está la diferencia entre bautismo y llenura. Son dos cosas muy diferentes. Bautiza a todo creyente porque Él lo que hace es, la palabra bautizo significa sumergir, significa
cuando traían las prendas y lo que hacían era para pintarlas, las metían en un colorante, las sumergían y las sacaban. Ya no salía la prenda blanca, salía la prenda de color. Cuando nosotros somos bautizados en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo nos toma como pecadores, nos mete en Cristo y ya no salimos siendo pecadores, salimos siendo ¿qué? Cristianos, pequeños seguidores de Él, nacidos de nuevo. Eso es lo que significa el bautismo. ¿Sí me copian hasta aquí? Por lo tanto, hay algunos que dicen que una persona que es bautizada por el Espíritu Santo debe hablar en lenguas. Si no habla en lenguas, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo lo que hace solamente es sumergido en Cristo y colocado en la familia de Dios. Esa persona puede que no hable en lenguas y no por eso no es hijo de Dios. Fue bautizado. Pero una persona recibe dones cuando es bautizado por el Espíritu Santo. Le da dones para poder servir. Él, el Espíritu Santo, intercede por nosotros. Lo que hace es, va ante la presencia del Padre. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, por favor. Versículos 26 y 27. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. A ver, familia, ¿dice aquí que no oremos? ¿No? ¿Qué dice este texto? El Espíritu nos ayuda en nuestra... Claro, cuando eres tentado y estás siendo débil, estás en un tiempo de debilidad. Ahí te ayuda el Espíritu Santo. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, pero dice el versículo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque Él, al interceder por nosotros, nos ayuda en esa debilidad que tenemos, pero no nos dice que no oremos. Al contrario, Tesalonicenses dice, oren sin parar, oren sin cesar, háganlo siempre. Entonces, la vida de un hijo de Dios debe de tener oración, ¿sí o no? Sí. Aunque no sepas cómo orar. No te preocupes. Puedes orar muy feo si quieres o muy bonito. Pero el que intercede por ti y por quien llega la oración ante Él es por el Espíritu Santo. Él para eso está. Pero aquí hay una de las grandes diferencias también porque Él también llena al creyente. Todas las anteriores obras que hemos visto, todo lo que hemos mencionado, son parte de nuestro nuevo nacimiento. Son obras divinas en las que nosotros no tenemos algún poder o responsabilidad. Son única y exclusivamente de Dios. Pero la llenura del Espíritu Santo, esa es una obra compartida entre Dios y el creyente. O sea, todos aquí fuimos bautizados una vez para tener vida eterna. Pero no todos aquí hemos sido llenos del Espíritu Santo. Se puede haber nacido de nuevo, se puede haber sido bautizado en el Espíritu Santo y no haber comprobado la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que busca cuando viene a nosotros es que nosotros tomemos la responsabilidad de postrarnos y humillarnos ante Él para que Él nos controle. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que siempre el Espíritu está dispuesto y es capaz de llenar a cualquier creyente, pero no lo va a hacer a menos que el creyente tome su responsabilidad de rendirse al control del Espíritu Santo en su vida. O sea, puedes vivir como un hijo de Dios sin haber sido lleno por el Espíritu Santo. Voy a ser sincero, ¿alguno de ustedes me puede decir que está lleno del Espíritu Santo hoy? Ya me preocuparon, hermanos. Hace rato estábamos perdidos y ahora ya... O sea, nunca has tenido la llenura del Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta? Ok, Él me guió. Pero guía, dijimos que es una de las obras divinas que Él hace. ¿Llenura del Espíritu implica guía? Porque me dan ganas de leer, de orar. Tienes ese ánimo de hacerlo. ¿Quién da más? Ah, la mecha, porque ama a los demás.
A ese inamable, ese día lo amaste. A ese detestable, ese día lo amaste. Porque a ese que no querías perdonar, lo estás perdonando. Porque a ese que estás odiando, ese día le serviste. Ahí está la llenura del Espíritu Santo. Porque te humillaste a ti mismo, te pusiste delante de Dios y lo reconociste como que Él puede tomar control. Y Él generó en ti un deseo de amar al inamable, aceptar al inaceptable, servirle al que odias. Porque tu carne odia, pero tu espíritu ama y se puede vivir con los dos al mismo tiempo. Por eso el Espíritu Santo vino para hacer morir en mí las obras de la carne y para mediante el Espíritu llevarme a parecerme a Cristo. Ahora entiendes por qué Dios te pone en cada situación que tú no quieres y dices, ¿qué hice yo para merecer esto? Eres hijo de Él. Y por ser hijo de Él, Él está haciendo una obra en ti y va a ponerte personas, trabajos, gente, animales, circunstancias, lo que sea que te saque de tu confort y te lleve a parecerte a Cristo. Mira lo que dice Hechos 4:8. ¿Te acuerdas de Pedrito? ¿Te acuerdas de Pedro? Lo negó 3 veces el muchachón. Si estuviera aquí me estuviera pegando una cachetiza. Cuando llegue allá con las llaves me va a agarrar llavazos, creo. Pero Pedro era el traidor. No, bueno, ese fue Judas. Pero este fue traidor porque lo negó. ¿O no? Pedro era sin letras y del vulgo. Él, ¿cuándo? Y lo viste predicando. Era intempestivo, tenía un carácter fuerte. Y ahora ve qué está haciendo en el versículo 8. Entonces Pedro les dijo, ¿dice eso? ¿Quién fue el más grande evangelista en el capítulo 2, 3 y 4 de Hechos? ¿Capacitado por quién? El Espíritu cuando llena te lleva a hablar la palabra de Dios. Y este es lo que hizo, dice, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Y ahí empieza su sermón hasta el versículo 31, mira cómo termina. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? ¿Hablaban en lenguas? No. Hablaban la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, cuando llena al creyente, una de las evidencias es que va a hablar la palabra. Deja de andar buscando lo espectacular de que te sientes Goku, que quiere llegar a tu tercer rack, no sé cómo le llaman las cosas que él tiene, y ahorita la voy a levantar de la silla de ruedas. Van a ver, va a salir el poder de mí. Hay cada estúpido que anda haciendo eso en televisión, en YouTube y todo esto, que agarran un saco y que tiran la unción. Si hay un pecado que es imperdonable en la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo todos estos cuates andan haciendo cosas así? Y aquí nada más dice que una de las evidencias de una persona que está llena del Espíritu Santo es... ¿Quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto hablas la palabra? Vamos a poner el ejemplo que pusimos hace rato en el grupo. La mujer devota, esa que ama al Señor, súper persinada, que siempre habla de la Biblia, y el hombre ese piadoso, que están en casa, ¿no? Los dos ahí. Y de repente se le atravesó la carne al hombre, ¿no? Y tiró un mal comentario. ¿Y cómo respondió la mujer? En el nombre de Jesús te reprendo, ¿no? Y que en el nombre de Jesús, ¿qué hija de tu tal por cual y tatan? Y terminan a golpes. Dime, ¿ahí hay llenura del Espíritu Santo? Pero sacan demonios los domingos en el primero, segundo y tercer servicio. Pero eso sí, hacen un chorro de cosas, ¿no? Ya no voy a seguir. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu mamá, tu papá, quien sea, está lleno del Espíritu Santo? Cuando oran juntos. Pero según este pasaje, cuando se habla en la palabra de Dios.
¿Están haciendo eso ustedes en sus casas? ¿Realmente estamos siendo llenos del Espíritu Santo, familia? Hazte esa pregunta en serio. Cuando te pasa algo malo, ¿alabas al Señor o te quejas? Cuando tienes a esa persona que ya no la soportas, ¿hablas mal de ella o mejor te quedas callado y la sigues amando en el amor del Señor? Y ojo, ese amor no viene de ti, lo produce alguien en ti. Deja de querer buscar que corran a alguien o desquitarte o hacer algo, porque tu llenura es más grande que tu carne. La llenura te lleva a obedecer, te lleva a amar. Y ojo, chécate esto, ¿cómo somos de soberbios? Dime si no es igual de difícil pedir perdón que dar el perdón. No es lo mismo. ¿Cómo veo la llenura del Espíritu Santo? Cuando doy el perdón y cuando me humillo para ir a pedir perdón. ¿Quién es el que te llena en tu vida? Es sencillo. Ve cómo se comporta y te vas a dar cuenta de que está lleno. Una persona que siempre anda hablando de memes y de Facebook y de Instagram, ¿de qué está lleno? De redes sociales. Una persona que siempre está hablando de ropa, viajes, etc. ¿De qué está lleno? De cosas vanas. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué está lleno? El Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia. Y contra tales cosas, ¿sabes qué produce el Espíritu Santo cuando te llena? Produce a Cristo en ti. Porque Él es la vid y todo aquel que esté unido a la vid dará fruto. Y fruto no es servir en la iglesia. Fruto es el carácter de Cristo en mí, generado por el Espíritu Santo que vive en mí. Pero si tú te estás peleando, si tú te quieres desquitar, si tú buscas venganza, si tú estás chismeando, mira, Efesios 4:30 te dice, no entristezcas al Espíritu Santo, porque en el 4:3 te dice, por favor, mantente en la unidad que el Espíritu Santo está haciendo. Es como que tú vas caminando y alguien te mete el pie y te mete el pie. El Espíritu Santo está trabajando en la iglesia para llevar unidad y tú con tu chisme, con tu crítica, con tu falta de perdón, con tu falta de amor, ¿qué es lo que traes? Rompe la unidad. ¿Y eso en qué te convierte? Pecar contra el Espíritu. Por eso dice en Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y no son groserías, Puede ser el cristiano que ore más bonito y que cante más alabanza. Y te voy a decir algo, si tú rompes la unidad del Espíritu, ¿es con qué? Con crítica, con chisme. No somos de los esposos que, no, ahorita vamos a hablar y me vas a decir las cosas como son. No somos así. ¿Esa conducta está controlada por el Espíritu Santo? No. Mira, como sea, pero hay que buscar justicia por nosotros mismos. Eso tampoco viene del Espíritu Santo. Me las vas a pagar. Eso tampoco viene del Espíritu Santo. Él es una persona y Él es Dios. Y Él está viviendo en nosotros, ¿sabes para qué? Para mostrar a Cristo a los demás y para formar a Cristo en mí. Es más, el día que te resucite el Señor, cuando vaya a entrar a su presencia, dice, y aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo te resucitará a ti y dará vida a tus cuerpos mortales. Porque lo último que va a hacer es terminar de formar a Cristo. ¿En quién? En ti. Entonces voltea a ver esa situación en la cual te encuentras y deja de quejarte y enfrenta. Esto está puesto para que yo me parezca más ¿a quién? A lo que me controla y me llena. Porque si yo perdono, si yo amo, si yo sirvo, si yo acepto, si yo tolero, si yo estoy ahí, Cristo está viéndose en mí. Pero si yo comporto todo lo contrario, ¿quién se está viendo? La carne en mí. Y Romanos 8 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por eso está intercediendo por ti con gemidos indecibles. Por eso está aferrado a cumplir la obra de santificación en tu vida. Porque esa es su tarea. Formar a Cristo en ti. La pregunta ahora es, a la luz de lo que Él es, que es Dios, y es una persona que se supone que en los creyentes vive, y ahorita digo que se supone porque si Él, a la luz de lo que Él es, Él hace obras como estas, traer unidad, convencerme de pecado, y todo lo que acabamos de enumerar, que fue largo, la pregunta ahora es, ¿qué hago yo? ¿Quién soy yo? A la luz de quién es Él y qué hace Él, ¿quién soy yo y qué hago yo? Ahora sí, vamos a 1 Corintios 2, versículo 6. Y con esto vamos a ir terminando. Me quedan 6 minutos, así que no me manden al del piano todavía. Voy en récord. 2:6. ¿Lo tienen? 2:6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Esto es importante. Le está escribiendo una iglesia que son creyentes, pero que son inmaduros. 1 Corintios 2:6. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Santiago dice, la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Esa es la que está hablando aquí. No recibimos esa. Versículo 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, si quieres saber dónde está esa, está en Proverbios de capítulo 1 hasta el capítulo 9. Pero dice que hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu del hombre que está ¿quién? A ver, ¿viste con qué letra está escrito espíritu ahí? Con E minúscula. O sea, lo que está haciendo Pablo es una comparación. ¿Quién conoce los pensamientos más íntimos de una persona? La parte espiritual que está en él. Espíritu con E minúscula. Ahora hace una comparación. Mira el versículo 12. Y nosotros, en el 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y aquí está la comparación. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Porque es Dios. Y ese Espíritu de Dios son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, y son las que Él tiene preparado para los que le aman. Y ese Espíritu Santo es el que tiene preparado para ti si no lo has recibido. Y ese Espíritu Santo es el que tienes tú si ya lo recibiste. Es la sabiduría de Dios. Es Dios en persona viviendo en nosotros. Pero mira lo que dice el 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Le está hablando a inmaduros, sino el espíritu que viene de ¿quién? ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. O sea, para que conozcamos más a Cristo en nosotros. Mira el 13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. A ver, hermano, ¿quién eres tú? Analiza cuál de estos 3 hombres eres tú. Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, locura. No las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Pastor, no te entiendo nada. Ay, de veras, cuando voy con... Ya estoy hablando como tabasqueño, perdón. Se me mete el demonio ese. No, cuando voy con Rubén, su mecha, no le entiendo nada. No, el hermano Daniel me duerme.
No, con Elías se pasa, habla y no entiendo nada. No, es que hay un hombre natural en nosotros. ¿No entiende? Peor, no acepta las cosas que son de Dios. Versículo 15, segundo hombre. En cambio, el que es ¿qué? ¿Ese qué hace? Juzga todas las cosas. Héctor, ¿dónde lo venden ese? Ya parezco a Simón el Mango, ¿no? Es que mira, mi esposa cuando me peleo siempre me gana. Necesito ese espíritu para que no me juzgue. No está hablando acerca de un hombre físico. Está hablando acerca de una naturaleza. Todos los seres humanos tienen algo natural, lo cual no acepta a Dios, no busca a Dios, no quiere nada que ver con Dios y no entiende a Dios. Ese fue el que nació después de la caída de Adán. El hombre muerto, el hombre caído, el hombre natural. Pero el que ha recibido al Señor, el que conoce a Cristo, dice, ese es un hombre ¿qué? Espiritual. Dentro de él tiene una nueva naturaleza que nació de nuevo y esa nueva naturaleza le ayuda ¿a qué? A juzgar él al hombre natural, pero él no puede ser juzgado por nadie. Porque él, date cuenta de dónde viene y mira lo que sigue diciendo en el versículo. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos ¿qué? Porque en ese hombre espiritual, ¿quién vive? La mente de Cristo. Y en ese hombre espiritual no puede ser juzgado ni acusado por nadie porque él está para acusar al hombre natural que vive en mí. Él está para hacer morir las obras de la carne que viven en mí. Ahora, se complica la cosa en el capítulo 3. Porque estos son inmaduros. Porque estos tienen la naturaleza, el hombre natural, tienen al hombre espiritual, pero ahora, dice en el 3.1. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino que les tengo que hablar como ¿a qué? Ya no le llamó maduros. ¿Cómo les llamó ahora? Carnales, como a niños en Cristo. Imagínense a Pablo, les di a beber leche. Ojo, leche, líquido. No les pude dar alimento sólido, dice. ¿Por qué? Porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son. ¿Cuál es la evidencia de un carnal? Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres en el mundo? A ver, familia, si tú naciste de nuevo, tienes al hombre natural y al hombre espiritual. Si tú no has nacido de nuevo y estás aquí por primera vez o estás entendiendo esto, en tu vida está el hombre natural. Pero ese no entiende, ese no busca a Dios, ese se revela. Pero hoy puedes recibir esa naturaleza espiritual poniendo tu fe en Cristo. Y con ese lo que va a venir es la misma mente de Cristo a ti. Y con ese va a venir la capacidad de mostrarte y juzgar lo que está mal en tu vida. Pero hay un riesgo para los que estamos aquí. Podemos ser hombres naturales y hombres espirituales, pero tu práctica y tu vida determinan si estás viviendo como espiritual, maduro o como carnal. Los actos que demuestran que estás viviendo en tu carne son los frutos de la carne. Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, celos, envidia, hechicería. ¿Qué hechicería ahí tiene que ver con drogas? ¿Cuál otro? Enojo, gritería, ira, contienda, celos. Sin embargo, dice Pablo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque estas dos van a determinar, ¿soy un hijo de Dios carnal o soy un hijo de Dios maduro que vive espiritualmente? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Te cuesta pedir perdón? ¿Te cuesta otorgar perdón? ¿Te cuesta humillarte? Amado,
debido a que somos orgullosos por naturaleza, vamos a ser soberbios. Y tenemos que reconocer que el Espíritu vino a vivir en mí para ayudarme a ser humilde. Porque si Cristo vive en mí, la humildad vive en mí. Y ahí está viviendo. ¿Qué vas a hacer? Es perro y duele tenerte que humillar. Y todavía es más difícil cuando vas y pides perdón y no te lo dan, ¿sí o no? Pero tú no fuiste a pedir perdón porque ella te tiene que dar el perdón o él te tiene que dar el perdón. Tú vas a pedir perdón porque Cristo ya te perdonó. ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a dar 2 consejos. El pasaje es uno de los más cortos en la Biblia. Primera Tesalonicenses 5:19. No apagues el Espíritu de Dios. No lo resistas. Hazle caso. ¿Hay sentimientos buenos en tu corazón hoy? ¿En tu alma y en tu espíritu hay acciones buenas que quieras hacer? Vienen de Dios, no vienen de ti. Hazle caso al Espíritu y no lo apagues. Pero segundo, no lo contristes. Efesios 4:30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo, el cual te fue dado para el día de la redención. Ese día de la redención es una comparación a lo que le pasó a Moisés cuando estaba en el desierto. Cuando iban a ser redimidos de esa tierra en la que estaban dándole vueltas y vueltas, iban a ser metidos a la tierra prometida, y lo que Dios le dijo a Moisés fue, háblale a la piedra. Y Moisés le pegó. Y no solamente Moisés no entró a la tierra prometida, sino que no entró ninguno de su generación. Entró una generación nueva, metidos por Josué. Hermano, ¿cuáles son los pecados que llevaron a este pueblo en ese día de la redención a ser matados mejor? Chisme, crítica, murmuración, queja, insatisfacción, incredulidad. Hermano, no contristes al Espíritu. Él es una persona que vive en ti. Una vez leí en un libro de matrimonios, dice, haz de cuenta que de repente tú te acabas de despedir de tu esposa. Tú te vas al trabajo, tú le das un abrazo y le dices, nos vemos luego, mi amor, y te sales. Y cuando sales, se te acuerda que te olvidaste algo, te das la vuelta, pero tu casa tiene un vitral enorme, una ventanísima grandísima, y cuando tú vas a entrar, ves a tu mujer con un ramo de rosas y dándose un beso con otro hombre. ¿Qué sentirías? Es lo mismo que siente el Espíritu cuando te ve a ti dándole lugar a la carne en lugar de buscar a Cristo y morir a tu carne. Consejo sencillo: no apagues el Espíritu y dile sí a Dios. No contristes al Espíritu Santo y dile no al pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso te va a costar más que entrar a la UAP. Eso te va a costar más que el nuevo iPhone. Eso te va a costar más que levantarte temprano todos los días. Porque decirle sí a Dios y no apagar al Espíritu es constante. Decirle no al pecado y no entristecer al Espíritu es constante. ¿Lo vas a hacer? Porque eso vino Él. Y para eso está en nosotros. Para formar a Cristo en nosotros. Pero llevamos rato diciéndole, no Señor, tu plan no me interesa. No Señor, tu llamado ahorita no es indispensable para mí. No Señor, eso que tú me estás proponiendo para mí no me atrae. Síguele diciendo no a Dios. Y te vas a seguir topando con muchos no en la vida. Duele obedecer a Dios, pero hay fruto, y fruto que permanece. Te vas a parecer a Cristo. Eso es obedecer. Puedes tomar un tiempo para orar y para pedirle perdón
a la persona más especial que hay en el mundo y que te escogió para venir a vivir en ti? Y si tú no lo tienes, puedes pedirle perdón a Dios por el pecado que cometió Adán y de cuál se te hace responsable a ti, y pedirle a Él que venga a vivir en tu vida, que Él te regenere, que Él te redima, que Él te dé vida nueva. Él lo puede hacer.